Bien, podemos comenzar con una oración. ¿Cómo no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hemos visto ya la esencia y, a través de la definición, y la división de los razonamientos desde el punto de vista lógico. Cabría decir más precisamente desde el punto de vista lógico formal. Más adelante nos ocuparemos de la división de los razonamientos desde un punto de vista material, pero formalmente los hemos dividido ya adecuadamente y ahora vamos a empezar a desarrollar la doctrina de los silogismos hipotéticos. Empiezo por aquí por dos razones fundamentales. La primera es que las relaciones interproposicionales son las más cercanas a la relación inferencial desde el punto de vista estructural, ¿no? Porque son relaciones entre proposiciones, lo mismo que la relación inferencial. Mientras que para llegar a las relaciones atributivas hay que ir a un nivel de análisis más profundo. Y la segunda tiene que ver con la relación que tienen estos dos tipos de silogismo entre sí. Porque suele decirse, y es algo que examinaremos, le dedicaremos una clase entera a este tema, pero más adelante, que los silogismos hipotéticos pueden reducirse a silogismos categóricos. Si es así, también parece más razonable empezar didácticamente por los hipotéticos y finalmente ir a parar a los que serían los fundamentales, es decir, los categóricos. Ya veremos que esto es así secundum quid, es decir, bajo cierto respecto, no absolutamente, porque los silogismos hipotéticos tienen también su ámbito propio de aplicabilidad. Eso lo vamos a tratar cuando concluyamos con los silogismos hipotéticos. ¿Cómo dividir ahora los silogismos hipotéticos para empezar? Recordemos que estos son aquellos que tienen al menos una premisa compuesta. Y la relación hipotética que figura en esa premisa compuesta es el fundamento de la relación inferencial. Los primeros que nos salen al encuentro son los que podemos llamar silogismos hipotéticos elementales o primarios. Y estos son aquellos que tienen solo una premisa compuesta. Un silogismo hipotético tiene al menos una premisa compuesta, hemos dicho, por definición. Los hay que tienen solo una premisa compuesta y otros que tienen más de una premisa compuesta. Los primeros son los que llamamos silogismos hipotéticos elementales. Y los otros, los silogismos hipotéticos derivados o secundarios. Y vamos a empezar, obviamente, por los elementales, que son los que fundamentan toda la doctrina sobre los silogismos hipotéticos. Habida cuenta de la existencia de tres relaciones hipotéticas fundamentales que hemos llamado
conjunción, disyunción y condicional o condicionalidad, habrá tres tipos de silogismo hipotético elemental. Aquellos que partan de una premisa conjuntiva, aquellos que partan de una premisa disyuntiva y aquellos que partan de una premisa condicional. Si la premisa compuesta en los silogismos hipotéticos elementales es la que llamamos premisa mayor, porque ciertamente es la que contiene la relación hipotética en que se basa la inferencia, ¿no? En la que nos apoyamos para sacar la conclusión, en composición con una premisa, con la otra premisa menor simple. Esa premisa mayor puede ser una conjunción, una disyunción o una proposición condicional. Empecemos por el caso de que sea una conjunción. Si nosotros decimos A y B, tenemos una proposición conjuntiva, ¿verdad? Donde A y B son dos proposiciones simples. Por ejemplo, digo, Juan nació en Bahía Blanca y es arquitecto. Claro, tengo dos aserciones, en este caso son proposiciones simples, singulares, afirmativas ambas, ¿sí? Juan nació en Bahía Blanca y Juan es arquitecto. Y las establezco conjuntamente. El establecerlas conjuntamente es lo que constituye una conjunción. Que recordemos, cuando vimos las proposiciones conjuntivas, es verdadera solamente cuando ambas partes son verdaderas. Y para que A y B sea verdadera como conjunción, tienen que ser verdaderas tanto A como B. En cualquier otro caso, la conjunción resulta falsa. Ahora bien, si nosotros partimos simplemente de una conjunción, no hay movimiento lógico posible. ¿Qué quiere decir esto? Advirtamos que si yo parto de afirmar A y B, para que la premisa menor tenga relación con la mayor, o afirmo una de las partes de la mayor o niego una de las partes de la mayor. ¿Está claro esto que digo? Porque si apareciese una tercera proposición C, no hay vínculo alguno entre la mayor y la menor. Yo he establecido que A y B, ¿está claro? La premisa menor o podrá ser la afirmación de alguna de las partes, A, B, o la negación, no A, no B. Pero no puede ser una de las dos cosas y es redundante que sea la otra. Una vez que he dicho A y B, decir luego A o decir luego B, o sea, establecer la aserción de alguna de las partes, es redundante. ¿Se ve? He dicho que A y B. Entonces, cuando digo A, no añado nada a lo que ya he dicho. Y si dijese B, lo mismo. Repito lo que ya he dicho. O sea que por ahí no podemos caminar. Pero lo otro es imposible, porque no puedo decir ni no A ni no B, porque me estaría contradiciendo con lo que he establecido en la mayor. He dicho que A y B. Por lo tanto, no puedo en la menor decir no A o no B, porque no A sería contradictorio con lo que acabo de establecer, y no B también. A y B quiere decir que las dos se dan. Por lo tanto, los silogismos que llamamos conjuntivos no pueden partir en modo alguno de establecer una conjuntiva. ¿De dónde arrancan entonces? La mayor de los conjuntivos es la negación de una conjunción.
No poner la conjunción, sino rechazarla. Todo silogismo conjuntivo parte del rechazo de una conjunción. Lo que digo ahora es, no es cierto que A y B. Acuérdense que lo que niego es el todo, ¿no? No es cierto que A y B. Si lo pusiésemos en símbolos, pondría A y B, todo eso entre paréntesis y una negación que afecte al paréntesis. ¿Está claro? No es cierto que A y B. Ahora tenemos un punto de partida que sí puede permitir un movimiento lógico, un discurso racional. Porque si yo niego una conjunción, ¿qué estoy diciendo? Estoy estableciendo que al menos una de las partes es falsa. Esto lo digo de nuevo. Si niego una conjunción, lo que estoy sosteniendo es que al menos una de las partes de la conjunción es falsa. Subrayo eso de al menos una. ¿Sí? Al menos una. Si las dos fuesen falsas, también tengo que negar la conjunción. Pero si yo lo que sé es que rechazo la conjunción, lo que sé es que por lo menos una de las dos partes, uno de los dos miembros de la conjunción es falso. Puesto eso, ahora sí cabe moverse lógicamente. ¿Por qué? Porque basta que nosotros establezcamos afirmativamente una de las partes para que podamos inferir la negación de la otra. Basta que establezcamos asertivamente, afirmativamente, una de las partes para que podamos inferir la negación de la otra. Si yo niego una conjunción, no es cierto que hay B, y sé que A, entonces, ¿qué puedo concluir? ¿Qué debo concluir? Y que no se da B, porque si no, no sería cierto que no es cierto que hay B. ¿Está claro? Lo mismo, si digo no es cierto que hay B y afirmo que B, entonces puedo inferir legítimamente y debo inferir que no A, porque si no, no habría que negar la conjunción, que es la mayor. Bien. Esta es la ley y principio único de los silogismos conjuntivos. Partiendo de la negación de una conjunción y de la aserción de una de sus partes, inferimos la negación de la otra. ¿Está claro? Vamos a poner ejemplo de esto. No es cierto que esté lloviendo y haga mucho calor. Y es seguro que está lloviendo. Ergo, no hace mucho calor. ¿Está claro? He afirmado de entrada que he establecido, para que no confundamos, he establecido que no es cierto que se den esas dos cosas juntas, que llueva y que haga mucho calor. ¿Está claro? No es cierto que llueva y haga mucho calor. Y es el caso que llueve. Por lo tanto, no hace mucho calor. Podría haber inferido también de la aserción de la otra parte. Es decir, no es cierto que llueva y haga mucho calor, y hace mucho calor, por lo tanto, no llueve. Tomemos como mayor la que dijimos de entrada. Juan nació en Bahía Blanca y es arquitecto. Ahora niego eso. No es cierto que Juan haya nacido en Bahía Blanca y sea arquitecto. Y sabemos que es arquitecto. Por lo tanto,
no nació en Bahía Blanca. ¿Está claro? O no es cierto que Juan nació en Bahía Blanca y que haya nacido en Bahía Blanca y que sea arquitecto. Y sabemos que es arquitecto, por lo tanto, no nació en Bahía Blanca. No sé si dije las dos veces lo mismo ahora. Bien, si negase que nació en Bahía Blanca, ¿no? Y, perdón, si afirmase nació en Bahía Blanca, entonces infiero no es arquitecto. Y si niego que sea arquitecto, entonces infiero que nació en Bahía Blanca. ¿Estamos? Ese es un ejemplo fácil de esto, que es un silogismo conjuntivo, que es el primer tipo de silogismo elemental que tenemos que ver. Recibe una denominación latina clásica que es la de modus ponendo tollens. Modus ponendo tollens. ¿Qué quiere decir eso? Ahí aparecen dos verbos latinos, que son ponere y tollere. ¿Sí? Ponere y tollere. Y los vamos a ver aparecer en el modo de hablar lógico, en los silogismos hipotéticos, constantemente. Ponere es nuestro verbo poner, ¿verdad? Así que es fácil entender lo que significa. Y equivale aquí a establecer asertivamente algo. No digamos afirmar, porque si no puede darse a confusión. Enseguida voy a explicar por qué. Poner es establecer una de las partes de la mayor compuesta de la que partimos, siempre. Establezco una de las partes, es decir, una de las partes que compone la proposición compuesta de partida, la establecemos asertivamente. Es lo que hago aquí, ¿no? Parto de no es cierto que A y B y establezco que A, por ejemplo. Y es el caso que A. Ergo, infiero no B. Tolere es quitar en latín, suprimir. Y equivale aquí a rechazar lógicamente. ¿Se advierte? O establezco o rechazo una de las partes. ¿Cómo procede el silogismo conjuntivo? Estableciendo una de las partes de la mayor, infiere la supresión, el rechazo lógico de la otra parte. Por eso se llama modus ponendo tollens, es decir, estableciendo rechazo. ¿Sí? Modus ponendo tollens. ¿Por qué evito decir afirmar y negar? Precisamente porque ahora viene el tema de las figuras de estos silogismos, de este tipo de silogismo. Y eso tiene que ver con que las dos partes de la conjunción negada original sean afirmativas o negativas. Cuando yo digo no es cierto que A y B son proposiciones simples, que desde el punto de vista de su cualidad lógica pueden ser afirmativas o negativas. En los dos ejemplos que he puesto hasta ahora, las dos partes eran afirmativas, pero puede ser una afirmativa y la otra negativa, en cualquier orden, porque recordemos que el orden no es relevante en la conjunción, ¿no? A y B y A son equivalentes. Decíamos que la relación conjuntiva es conmutativa, porque podemos alterar el orden de las partes sin que varíe lógicamente nada. Decir A y B o decir B y A es exactamente lo mismo. ¿Sí? Si yo digo, Juan nació en Bahía Blanca y es arquitecto, o digo, Juan es arquitecto y nació en Bahía Blanca, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de lo que estoy estableciendo ante la inteligencia, es exactamente igual, ¿no? Da lo mismo. Pero no decir Juan nació en Bahía Blanca y es arquitecto, yo podría decir, Juan nació en Bahía Blanca y no es
fotógrafo. Ahora, la primera parte de la conjunción es afirmativa, la segunda es negativa. Podría decir, Juan no nació en Bahía Blanca y es arquitecto. Ahora tengo una primera parte negativa y una segunda afirmativa. O podría decir, Juan no es arquitecto y no nació en Bahía Blanca. Ahora las dos partes de la conjuntiva son negativas. Está claro esto, ¿no? Hasta aquí. Si tomamos con el ejemplo de llueve y hace calor, lo mismo. Pues decir, llueve y hace calor. O llueve y no hace calor. O no llueve y hace calor. O ni llueve ni hace calor. Entonces, ¿qué varió? Varió el hecho de que tengo ahora 4 figuras posibles en cuanto a que las partes de la conjuntiva original, de cuya negación arranco en el silogismo conjuntivo, las partes pueden ser afirmativas o negativas. Afirmativas ambas, afirmativa la primera parte, negativa la segunda, negativa la primera parte, afirmativa la segunda, o negativas las dos partes. Todo eso es lo que aparece negado. ¿Está claro? Luego, ¿qué hago? Establezco una de esas partes. Y acá se ve por qué decimos ponendo tollens y no afirmando nego. ¿Por qué? Porque si establezco una de las partes y esa parte es negativa, lo que aparece como premisa menor es una negativa. Niego. ¿Está claro esto? Vamos a poner un ejemplo. Yo digo, no es cierto que llueva y no haga calor. No es cierto que llueva y no haga calor. Y ahora digo, y no hace calor. ¿Qué tengo que inferir? No es cierto que llueva y no haga calor. Y No no llueve. hace. Y ergo, no llueve. Muy bien. Adviértase que tanto la premisa menor como la conclusión resultaron proposiciones negativas, ¿no es verdad? Pero he aplicado el ponendo tollens. Lo que pasa es que yo establezco la parte que es negativa, lo que tengo ante la mirada es una negación, porque estoy estableciendo una negación, ¿sí? Y si rechazo la afirmativa, que es la otra parte, en este caso, lo que queda como conclusión es otra negación, porque estoy rechazando una afirmativa. Poner una negativa es una negación, ¿sí? Y rechazar una afirmativa es una negación. Pero al revés. Rechazar una negativa es una afirmación. ¿No es verdad? Si yo digo, no es cierto que llueva y no haga calor. Y el caso es que llueve, ergo, ¿qué pasa? Ponendo tollens. No es cierto que llueva y no haga calor. ¿No? No es cierto que llueva y no haga calor. Entonces llueve. Perdón, El entonces caso, hace calor. y el Hace caso es calor. que llueve, ergo hace calor. Muy bien, lo que infiero ahora es que no es verdad que no haga calor, es decir, que hace calor. Porque tengo que rechazar una negativa. ¿Se entiende? Tengo que inferir en el rechazo de la otra parte.
establecí una parte y tengo que rechazar la otra. Como la otra es una negación, al rechazarla, ¿qué me queda? Y una afirmación. Puedo decirla simplemente diciendo, por lo tanto, no es cierto que no haga calor. Pero decir no es cierto que no hace calor es decir que hace calor. ¿Está claro? Si yo parto de no es cierto que llueve y hace calor, y es el caso que llueve, ergo hace calor. O sea, no es cierto que no hace calor. ¿Se ve? Porque yo he dicho, acá aparece, los lógicos siempre han dicho que la negación es venenosa cuando hay más de una. Es decir, cuando se acumulan las negaciones, la mente entra en perplejidad casi inmediatamente, ¿sí? Eso de no es cierto que no hace calor resulta chocante al pensamiento, ¿no? No es cierto que no hace calor. Uno tiene que detenerse un momento y tratar de digerir lo que está diciendo, ¿no? Porque espontáneamente no decimos nunca eso, ¿sí? Salvo en algunas situaciones donde resulta claro y espontáneo negar una negación, ¿no? Por ejemplo, alguien me dice, Felipe no vino ayer. Y yo ayer estuve ahí con Felipe, entonces le digo, no, no es cierto que no haya venido. Si estuvo acá conmigo 3 horas charlando. No es cierto que no haya venido. ¿Sí? Ahí espontáneamente nos sale negar la negación. ¿Por qué? Porque alguien nos da la negación, nos propone la negación y sabemos que es falsa, ¿no? Entonces la rechazamos. Ayer Felipe no vino. ¿Cómo que no vino? No es cierto que no vino. Más fácilmente decimos, ¿cómo que no vino? ¿No? No, no es cierto que no haya venido. Pero estamos diciendo eso, no es cierto que no haya venido. ¿Sí? No es cierto, no es verdad que no haya venido. Vino, claro que vino. Bien. Vamos a recorrer ahora ordenadamente las posibilidades que hay en cuanto a afirmación y negación en el silogismo conjuntivo. ¿Sí? Que es lo único que puede generar cierta complejidad aquí. Porque el principio, o sea, la ley de partida es muy sencilla, ¿no? Parto de la negación de una conjunción. Premisa mayor. Establezco una de las partes de la conjunción, digo que se da, ¿no? Tal parte, ya sea O, B, eso es indistinto, ¿eh? ¿Cuál de las partes establezco? Da lo mismo. Para generar un orden convencional, digamos que establezco la primera parte, ¿sí? Establezco A. Parto de A y B, negado, ¿no? No es cierto que A y B. Y es el caso que A, ergo, infiero el rechazo de la otra parte. ¿Y eso en qué se basa? Esa estructura silogística. Se basa en el sentido propio de la conjunción. Se advierte de la relación conjuntiva. La relación conjuntiva implica que estoy estableciendo conjuntamente dos o más aserciones. Elementalmente dos. Digo A y B. Si rechazo eso es porque alguna de las dos partes es como. Y es falsa, no se da. ¿Está claro? Si no, no tendría derecho a decir no es cierto que A y B. Tengo que aceptar A y B. Si se dan las dos, si las dos son verdaderas, no tengo derecho a negar la conjunción. Si niego la conjunción, y de ahí voy a partir en el silogismo conjuntivo, es porque sé que una de las partes es falsa. En la premisa menor, ¿qué hago? Establezco que una de esas dos partes es verdadera. E infiero necesariamente que la otra es la falsa, ¿no? Porque si negué la conjunción es porque hay una de las dos es falsa. Sé que una es verdadera, ergo
tengo que inferir que la otra es falsa, que la otra no se da, poniendo tollens. ¿Por qué no puedo proceder de manera inversa? Es decir, tollendo ponens. Porque si yo niego una conjunción y seguidamente rechazo una de las partes, sé que una de las partes es falsa, ¿tengo derecho a inferir que la otra es verdadera? No claramente. ¿Por qué? Y porque bien pudieran ser falsas ambas. ¿Está claro? Si yo rechazo la conjunción es porque al menos una de las dos partes es falsa. Pero si las dos son falsas, también la tengo que rechazar. El rechazo de la conjunción implica que al menos una de las partes es falsa. Por lo tanto, rechazando una, ¿puedo inferir la otra? No. ¿Puedo inferir la negación de la otra? Tampoco. Es decir, si la menor es el rechazo de una de las partes, no tengo derecho a concluir nada, porque pueden ser, es contingente la conclusión, no hay conclusión necesaria, ¿sí? Y en un silogismo, es decir, en un razonamiento deductivo, nos movemos en el terreno de la más estricta necesidad lógica. La relación inferencial es rigurosamente necesaria. No puede no ser, no puede no darse. Si se puede dar de una manera o de otra, se acabó el carácter silogístico del razonamiento. Entonces acá no cabe tollendo ponens, es decir, rechazando establezco, de ninguna manera. Lo único que cabe, la única vía posible del silogismo conjuntivo es poniendo tollens, estableciendo rechazo, estableciendo en la menor una de las partes de la conjunción negada, infiero el rechazo de la otra. Esta es la ley que, insisto, es muy sencilla, muy simple de entender si uno se detiene un momento a reflexionar, ¿no? Porque basta arraigar el entendimiento en lo que significa una conjunción y en lo que significa consecuentemente la negación de una conjunción para entender por qué es así. Esto es importante en lógica. A veces una cuestión de la didáctica, lo mismo que pasa muchas veces en otras disciplinas, ¿no? Pero se ponen las leyes, los modos los modos válidos de inferir sin explicar por qué es así, ¿no? Yo digo, bueno, el silogismo conjuntivo es, en los conjuntivos, el modo válido es el poniendo tollens, se acabó, listo. Pero eso no es una determinación arbitraria, no es una convención, ¿se entiende? No es una cosa que uno estipula porque se le ocurre o porque le resulta útil hacerlo así. Eso es una necesidad del orden racional y hay que entenderla. Si no, no sabemos por qué eso es así y no de otra manera. Bien, sí. Una necesidad del orden racional que en última instancia está fundada en el orden del ser, ¿o no? Claro que sí, obviamente. En eso hay que insistir siempre, está muy bien, Ezequiel, porque esa necesidad del orden racional, como el orden racional es un orden intencional, es un orden reflejo, es el reflejo de algo, ¿no? Es la captación por la inteligencia de un orden que se da ¿dónde? En el objeto propio de la inteligencia, que es el ser de las cosas, si no, no habría tal orden, ¿sí? El orden racional no es una subjetividad pura. Esto es importantísimo también desde el punto de vista filosófico. El orden racional no se sustenta a sí mismo, no se funda a sí mismo. Y eso porque es un orden intencional. Estamos en la esfera del conocimiento. Y nos volvemos sobre la inteligencia cognoscente en la lógica, ¿sí? Para entender los principios que deben regir su discurso. Pero la marcha de la inteligencia no se rige por sí misma, se rige por el objeto formal de la inteligencia, que es el ser de las cosas. Si no, la inteligencia dejaría de ser potencia de conocimiento, ¿sí? Sería un absoluto subjetivo que determinaría a las cosas. ¿Se ve? Si ella se autodeterminase, ¿no? La racionalidad sería como una forma impuesta extrínsecamente a las cosas que la recibirían de la subjetividad del hombre, de la racionalidad humana, ¿no? Sí. Me permite una reflexión. Ahora,
a ver a dónde llego con esto, porque no Sí, veo claro la conclusión. El orden racional se funda en el orden del ser, contingente, o sea, el del ente finito, y el ente finito, el ente finito se funda en el ipsum esse subsistens. De sí. manera que se puede decir, es lícito decir que el orden lógico o las reglas lógicas tienen un fundamento divino, es decir, no podrían ser de otra manera, o sí podrían ser de otra manera, podrían No, tener no, otro orden. muy buena la pregunta porque, a ver, los principios lógicos, hemos dicho en este curso al comienzo, ¿no? Son principios del orden del ser. Y el orden del ser, así como el orden lógico no se autofunda, sino que se funda en el orden del ser, porque depende de él y existe para él, las dos cosas, ¿no? Depende de él, forma parte de él y existe para él en cuanto a potencia de conocer lo que es la inteligencia, ¿no? El orden del ser tiene un principio y fundamento, que es el ser perfectísimo, sin el cual no tiene fundamento el orden del ser. Ahora bien, hay cosas en el universo creado que son contingentes, que son de una manera pero pueden ser de otra, que no son necesariamente. Y hay otras que son necesarias porque pertenecen a la necesidad misma del ser de las cosas. Son no pudiendo ser de otra manera. Puede o no existir en el universo algún ser humano. ¿Está claro? Si existen hombres es porque Dios ha querido que existiesen. No hay necesidad existencial alguna en que haya hombres. El único ser de existencia necesaria es Dios mismo. Pero si existen hombres, es necesario que tengan naturaleza humana, ¿verdad? Y por lo tanto, que esa naturaleza esté compuesta de espiritualidad y materialidad en unidad sustancial. Eso es necesario porque es lo constitutivo de la naturaleza humana. Lo que es constitutivo de una naturaleza no es contingente para esa naturaleza, es absolutamente necesario. Esto lo pongo como un ejemplo nada más para que se advierta que la contingencia y la necesidad hay que pensarlas en relación al ser de las cosas. Algo puede ser contingente bajo cierto respecto y necesario bajo otro respecto. ¿Se advierte esto que digo? En el ser creado, uno puede decir, pues la existencia de toda la criatura es contingente. Y muchas de las cosas que se dan en los entes finitos son contingentes. ¿Sí? Pero no todo es contingente en los seres finitos. Porque todo lo que es constitutivo y todo lo que se deriva necesariamente de lo que es constitutivo a estos seres, eso es necesario. Ahora bien, cuando hablamos del orden lógico, hablamos de un orden de necesidad, sí señor. ¿Por qué? Cuando hablamos de cosas necesarias, hablamos de determinaciones que son constitutivas de las cosas. Ahora, hay determinaciones que son constitutivas de todo lo que es en cuanto que es. Ahí estamos en metafísica, ¿verdad? Estamos en el plano ontológico de conocimiento. Hay cosas que son constitutivas de lo que es en cuanto que es. Y la enunciación de los
primeros principios de esa necesidad ontológica, metafísica, que afecta a todo ente, es la enunciación de los principios metafísicos. Ahora bien, los principios lógicos son esos principios, pero reflejados en el discurso de la inteligencia, en cuanto a la capacidad de razonar o de raciocinar, es decir, de hacer razonamientos. Por lo tanto, acá estamos en un universo de profunda necesidad, que es la necesidad de los principios metafísicos, de los que participan los principios lógicos. Pero ahora damos el último paso. Esa necesidad, ¿de dónde deriva? Esa necesidad de los principios ónticos que se dan en los entes finitos, ¿deriva de ellos mismos? Y ciertamente que no, porque hay un único primer principio de todo lo que es, y es lo que usted decía, Ezequiel, ¿no? Es correcto sostener que la necesidad de los principios metafísicos y por lo tanto también de los principios lógicos es una necesidad que se funda en el único ser absolutamente necesario. ¿Se ve? Toda necesidad secundum quid tiene fundamento en el ser que es necesario simpliciter, diríamos en metafísica, ¿no? Toda necesidad secundum quid se funda en el ser que es simpliciter necesario. ¿Está claro? Por lo tanto, rechazar la necesidad de esos principios es implícitamente un rechazo del primer principio, ¿no? Fíjese la gravedad de rechazar los principios supremos del orden lógico, ¿no? Lo mismo pasa con los principios supremos del orden moral, ¿verdad? Que participan de las determinaciones ónticas fundamentales y se fundan en los principios metafísicos, ¿no? Bien. Sí, ¿qué quería decir, Ezequiel? No sé si está claro. Dos cosas. Una conclusión que es, ahí se comprende entonces la gravedad de la falsedad, ¿no? Por más pequeña que sea, es una negación de Dios. Por eso Sí, también, bueno, uno de los mandamientos y también de ley natural es no mentir. Y después lo claro. otro que iba a decir es si se puede, es lícito Ahí hemos ido a la, filosóficamente. Sí, disculpe, Ezequiel, ahí usted ha ido ya a la verdad y a la falsedad, que tienen que ver con el fin mismo de toda la discursividad racional, ¿no? El fin del discurso intelectual es conocer la verdad. O sea, todo el apego de la inteligencia a estos principios que son necesarios del orden lógico, ¿es en orden a qué? ¿A ser lógicamente prolijo? No, señor. Eso es como el arte por el arte, eso no. Es en orden a conocer la verdad. ¿Eh? Bien, sí, claro. siga. Y ahí, sí, ahí añado algo más, ¿no? Un peligro, una tentación que puede acontecer al lógico es quedarse en el ambiente lógico, ¿no? En lo que constituiría un logicismo, ¿no? Sí, Pero claro, sí. también creo que también puede parecer, puede dar esa sensación a alguien que ve un curso como este desde afuera, decir, ¿por qué se preocupan tanto, ¿no? En estudiar todas estas leyes, ¿no? La Qué ley es complejo todo lógica, esto, claro. pero bueno, ahí falta la advertencia del fundamento metafísico. Eso por Está un muy bien. lado, y lo otro que iba a decir es, la pregunta era si se puede expresar esta respuesta que usted me dio a la pregunta sobre el fundamento metafísico y divino de la lógica, si se puede expresar en términos de participación, diciendo que la necesidad lógica participa de la necesidad metafísica, en tanto que la necesidad metafísica participa de la necesidad divina. Sí, correcto, está muy bien. Sí, sí, Me parece un buen modo sí, sí. analógico también de Sí, acercarse al tema. correcto, está muy No bien. tan matemático, no tan rígido quizás. No, no, no. Es O que, con a ver, quizás con cierto rigor, pero un rigor analógico, ¿no? eso, sí. El rigor de la lógica, lo mismo que analógicamente el rigor de la matemática, son rigores vitales, ¿no? A veces el término rigor, lo mismo que el término riguroso, pueden malinterpretarse, ¿no?
por aquello del rigor mortis, ¿no? La rigidez de la muerte, ¿verdad? Lo vivo no es rígido, es dinámico, ¿no? Se mueve porque está vivo. Solamente lo muerto es rígido. Mire que no. Eso no es así. Hay una rigidez propia de lo muerto, sí señor. Pero hay una rigidez y un rigor que son propios de la vida. El ser viviente, si no permanece en su ley de viviente, precisamente perece. Y esa ley es rigurosa para el viviente. Es de todo rigor que el viviente se nutra, porque si no se nutre, perece. ¿Se advierte? Y la rigurosidad con que un animal procura el alimento no es una rigurosidad de la muerte, es el rigor de la vida. ¿Está claro lo que digo? Hay rigor y rigor. No se puede asociar unilateralmente el rigor con la privación de la vida, es decir, con un defecto. ¿Está claro? Porque hay rigor que es el rigor exigido por la vida misma. Y la necesidad lógica, el rigor lógico, como el rigor de cualquier disciplina, de cualquier ciencia, ¿no? De cualquier actividad humana que se quiera realizar de modo adecuado y sobre todo de modo excelente, ¿no? El rigor es vital. No es defectivo, es perfectivo, es positivamente perfectivo. El rigor lógico no es un rigor privativo de la vida de la inteligencia. No, señor, para nada de nada. Al contrario, es un rigor perfectivo de la vida de la inteligencia, porque es un rigor vital. ¿Se entiende esto que digo, no? Lo mismo, cierto rigor en el orden moral es necesario para que el orden moral persista y para que haya perfeccionamiento del hombre. Si no hay rigor alguno, la vida moral se transforma en una calamidad, en un desastre. En realidad se entrega a otros rigores. ¿Se ve? Si el hombre se entrega al rigor de las pasiones o al rigor de los vicios, hay rigor ahí también, ¿eh? Pero ese es un rigor privativo de la perfección, es un rigor negativo. Y esto lo digo porque a veces hay palabras que tienen mala prensa por asociaciones unilaterales, ¿no? Si usted, en lo riguroso o lo rígido a veces se toma en mal sentido o en mala parte, cuando a veces es profundamente positivo y vital el rigor. Solo que a veces el rigor es exigente de cosas que no estamos dispuestos a afrontar, ¿no? En otros casos se admite perfectamente el rigor o la rigidez. Que otros reciban un rígido entrenamiento físico para que el equipo de fútbol de que forman parte gane todos los partidos, eso a los simpatizantes o hinchas de ese equipo les parece muy bien. ¿Está claro? Total, son otros los que tienen que someterse a la rígida disciplina. Bien. O a lo mejor a ese mismo también le parece bien someterse a una rígida disciplina para estar en buen estado físico, pero no para estar en buen estado intelectual o moral.
¿Se Exacto, ve? sí. Bien. Entonces, Profesor, sí. sí. Ya llega, nos quedan 10 minutos. Si quiere, hacemos un cierre Sí. de la, Volvemos, mm, volvemos del a los tema filósofos. inicial. Igual me A los- parece muy, muy bueno volver a recordar sí, el fundamento metafísico en esta instancia del curso, porque lo habíamos a hecho mí, al principio del curso. a mí me parece magnífico. De hecho, ha elevado la clase su pregunta, Ezequiel, y muy bien. Así que viene muy bien hacer estos excursus, pero que son sumamente enriquecedores y que además manifiestan el sentido que tiene estudiar lógica, porque, claro, es una disciplina, eso sí es cierto, es una disciplina árida y ardua, ¿no? Porque hacer una disciplina formal tiene toda la aridez, toda la dificultad de una abstracción sobre una abstracción. ¿Sí? Estamos en una abstracción refleja acá, ¿no? Y eso Sí, genera siempre cierta dificultad adicional. Nos movemos en el exacto, plano, sí. primero nos movemos en el plano metafísico, pero además en un plano metafísico reflejo, lo cual Claro. es arduo necesariamente. Bien, Sí, sí. volvamos a los conjuntivos y cerramos, ¿no? Estábamos viendo cómo puede darse la combinación de afirmación y negación en la mayor. De todas maneras, la clase próxima volvemos y hacemos más ejemplos, pero tomemos simplemente el llueve y hace calor, ¿no? Yo puedo partir de no es cierto que llueva y haga calor. Dos partes de la conjunción negada afirmativas. Puedo partir de no es cierto que llueva y no haga calor. A es afirmativa, B es negativa. O puedo partir de no es cierto que no llueva y haga calor. A es negativa, B es afirmativa. O puedo partir de no es cierto que no llueva y no haga calor. Ambas son negativas. ¿Está claro? Ahora lo digo formalmente. Parto de no es cierto que A y B, donde A es afirmativa y B es afirmativa. O no es cierto que A y B, donde A es afirmativa y B es negativa. No es cierto que A y B, donde A es negativa y B es afirmativa. O no es cierto que A y B, donde A y B son ambas negativas. ¿Está claro? Son las cuatro figuras posibles. La conjunción que está negada puede ser afirmación, 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 negación, negación, afirmación o negación, negación. Bien. La menor que consiste en establecer, es la posición lógica, pero solo la palabra, el verbo ponere, es la posición lógica de una de las partes de la conjunción negada. Convengamos en hacerlo prolijamente y que sea siempre la primera de las partes, ¿sí? Como la conjunción es conmutable, acá sí hay un espacio de convención, ¿se ve? Como la conjunción es conmutable, yo puedo poner siempre en primer lugar la parte que después voy a establecer. Hago que A sea la parte que después establezco. ¿Se entiende? A y B. No la pongo en segundo lugar. Daría lo mismo que nosotros estableciésemos la primera o la segunda parte. Que establezca A o que establezca B es indistinto porque la I no pone orden. ¿Está claro? La conjunción no pone orden. Pero convengamos en poner siempre en primer lugar la que vamos a establecer en la premisa menor, o sea, A. ¿Se ve? Cuando yo pongo A, si A es afirmativa, aparece una afirmación ahí. ¿Está claro? Siempre. Si A es afirmativa, ahí va a aparecer una afirmación. Si A es negativa, va a aparecer una negación. Evidentemente. ¿Y qué pasa con la conclusión? La conclusión rechaza la otra parte. De modo que si la otra parte es afirmativa, lo que va a aparecer en la conclusión es una negación. Y si la otra parte es negativa,
lo que va a aparecer en la conclusión es una afirmación, porque la negación de la negación es una afirmación. ¿Está claro? Si yo niego que no, afirmo. No es cierto que no llueva, llueve. ¿Sí? No es cierto que no es arquitecto. Estoy diciendo, es arquitecto. Es claro esto, ¿no? Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Este principio de la doble negación es lo único que hay que tener en cuenta para despejar la complicación que puede generar el que una de las partes de la conjunción negada sea una proposición simple negativa. ¿Estamos? Si las dos son afirmativas, no surge complicación alguna. Pero si una de las partes es negativa, va a surgir esta complicación de que pueda aparecer la negación de una negación. Y el principio que tenemos que tener en cuenta es simplemente que la negación de la negación es una afirmación. Pongamos un ejemplo sencillo y terminamos, ¿no? Decimos. No es cierto que Juan esté de vacaciones y no tenga materias pendientes. ¿Está claro? No es cierto que Juan esté de vacaciones y no tenga materias pendientes. Y es seguro que está de vacaciones. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Poniendo tollens, ¿no? Estableciendo una de las partes, tengo que negar la otra. ¿Qué tengo que decir? Ahora, rechazo la segunda parte. ¿Qué dice la segunda parte? No tiene materias pendientes, ¿no? Tengo que rechazar eso, entonces tiene. Ahora, claro, muy bien, y eso es todo. Si yo, ahora al rechazar, lo que rechazo es una negación, es claro que lo que aparece es la afirmación opuesta, ¿no? No es cierto que no tiene materias pendientes. O sea, ergo Juan tiene materias pendientes. ¿Está claro? Dicho en general, el silogismo dice así. No es cierto que Juan esté de vacaciones y no tenga materias pendientes. Y es seguro que Juan está de vacaciones. Por lo tanto, Juan tiene materias pendientes. ¿Sí? ¿Está claro? Ese sería el silogismo. Bien. Esto quizá convendría escribirlo para dar tiempo a visualizarlo, ¿no? Para la próxima vamos a hacerlo, Ezequiel, me parece, ¿no? Porque solamente por el oído esto cuesta más que si le damos un apoyo gráfico, ¿no? Perfecto. Sí, sí, para los que vean el curso va a servir. Yo igual de todas maneras estoy tomando No nota de sé, todo, pero no sé si se podrá, hay manera de escribir dentro de la pantalla o no. Eso sí que sí, no se tengo puede. idea. ¿Se Por puede? ejemplo, probémoslo ahora. Si yo dijera, a ver, si yo, ¿me puede dictar a ver, si Pongamos yo la forma, porque dijera, no es cierto que A y B, y es el caso que A, ergo, no B. no, estos son comentarios de espectadores. Si yo, No. por ejemplo, Sí, no se preocupe, a ver, si yo dijera, por ejemplo, a ver ese silogismo, el que hicimos recién dice, sí, no es cierto que Juan esté de vacaciones y no tenga materias pendientes. bien. Después seguiría la afirmación. Y es el caso que está de vacaciones.
Por lo tanto, Ergo, tiene materias pendientes. tiene materia feria. Perfecto, entonces yo de repente pongo así y ahí aparece. ¿Lo ves? Sí, perfecto, muy bien. Ahí están las premisas y la primera afirmación. Y de repente, aquí está la. La conclusión, Si quiere, claro. lo hacemos de esta manera, si le parece más fácil. Podríamos hacer, sí, pero es, bueno, eso se Como quiera escribe usted. así. Bien, bien, bueno, eso lo pienso para la próxima, ¿cómo no? Sí, sí. Bueno, Se puede, no, no es que pueda aparecer una pantalla, una parte de la pantalla donde uno escribe, eso no. Aparece ya el escrito, abajo. claro, usted dice. No como si fuese una pizarra, digamos, Claro, donde se electrónica. vea el proceso de escritura. Claro, eso no. Quizás que sí, tendría que averiguar. No, si no, Pero, lo otro que, bueno, pero esto ya, dejemos de hablar esto acá porque si no la clase queda bien. está bien. Ahora, bueno, digamos entonces cómo sigue el curso, que vemos la clase que viene y cerramos con la oración. La clase que viene vamos a seguir con los silogismos hipotéticos. ¿Sí? Primero vamos a profundizar un poco esto del silogismo conjuntivo con algunos ejemplos y después pasaremos a los disyuntivos, ¿sí? Perfecto. Que no creo que nos dé para más que los disyuntivos. Después ya tenemos los condicionales, ¿sí? Y Bien, después veremos algunos silogismos hipotéticos derivados, ¿no? Donde hay más de una premisa compuesta. perfecto. De todas maneras, igual hay que ver cada figura y todo eso, ¿no? Sí, sí, dentro de cada tipo hay que ver las figuras. Ya el disyuntivo es bastante más complejo que el conjuntivo. El conjuntivo es el más sencillo de todo. Bien. Bueno, ¿rezamos? ¿Cómo no? En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, de tus manos, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, Ezequiel. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,